¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a un espacio más. Aquí estamos para compartir con ustedes una corta reflexión, esperando en Dios que sea de grata bendición para su vida. Estamos contentos de poder acompañarles un jueves más, un día lleno de bendiciones, lleno de ricas bendiciones. Recibo usted un cordial saludo de mi persona y de mi familia. Estamos acá en casita compartiendo hoy lo que es esta reflexión que yo sé y estoy seguro que va a ser de grata bendición para su vida. Pertenecemos al ministerio de la Primera Iglesia de Dios. Ahí estamos contentos de poder acompañarles. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Él siempre cuida de nosotros. De hecho, ese es el tema de hoy. Dios cuida de nosotros y estaremos hablando de una actividad que sucedió en los tiempos de Jesús, y de aquí pues vamos a sacar la enseñanza del día de hoy. Así que si usted es de las personas que anota, Dios cuida de nosotros, el tema de hoy, esperando que sea de grata bendición para su vida. A veces nos preguntamos por qué si sirvo a Dios las cosas se me ponen difíciles. Quizás en algún momento de su vida usted se ha hecho esa pregunta. Hay otra pregunta que quizás sucede y pasa por su mente. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando esto cuando llega un momento de dificultad? La otra pregunta sería, ¿será que Dios se ha olvidado de nosotros? Estas tres preguntas surgen en nuestras mentes, llegan, quizás no las confesamos, pero llegan a nuestra mente como seres humanos, especialmente cuando nosotros somos servidores de Dios o cuando estamos buscando de Dios. En el caso de los discípulos y de la cita bíblica que vamos a usar hoy, quizás surgió esta palabra. ¿Por qué nos está pasando esto si somos los discípulos de Jesús? Pero nuestra mente puede decir y pensar muchas cosas en momentos de adversidad. Es cierto, nuestra mente puede pensar muchas cosas cuando estamos pasando momentos de adversidad. Y hay que ser sensibles a esto y hay que ser, como dicen por ahí, poner los pies sobre la tierra. El problema a veces es que nosotros nos creemos tan espirituales y creemos que en medio de la dificultad nosotros no nos van a llegar pensamientos como estos. Claro, mire, por muy espiritual y por muy erudito que usted sea, cuando hay momentos difíciles en su vida le van a llegar estos pensamientos. Ahora, si usted tiene la capacidad de contrarrestar estos pensamientos, pues esa es otra historia. Pero de que van a llegar, van a llegar. Mire, el profeta Elías, una mujer resultó diciendo ahí que hay que acabar con todos los profetas de Dios y el hombre salió corriendo. Ahora, ¿quién era Elías? Elías no era cualquier profeta. Elías era un profeta que sabía lo que hacía. Entonces, y Dios lo respaldaba porque era un profeta obediente. Así que hoy vamos a tratar de analizar esto bajo la lupa de Dios, bajo los lentes de Dios, para poder nosotros entender esto. ¿Cuántas veces han llegado a su mente o ha llegado a su mente esta palabra? ¿Por qué me está sucediendo esto si yo voy a la iglesia? Si yo soy cristiano, si yo leo la Biblia todos los días, si yo ayudo al pobre, si yo colaboro en todas las actividades de la congregación o de la ciudad, ¿por qué me sucede esto? Mire, es porque somos seres humanos. Así que el tema de hoy, Dios cuida de nosotros, Dios cuida de cada uno de nosotros, aunque usted no lo dude. Aunque usted lo dude o no lo dude, Dios cuida de nosotros. Eso yo estoy 100% seguro. Así que ese es el tema para arrancar el día de hoy. Aunque estamos haciendo la voluntad de Dios, llegan momentos difíciles a nuestras vidas. Hoy vamos a estar leyendo en Marcos capítulo 6. Vamos a ir por versículos para poder aprovechar bien el tiempo. Y en el capítulo 6, verso 45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús dio una orden y los discípulos obedientes la cumplieron. Los discípulos tomaron la iniciativa de irse adelante del maestro. Así que ellos reciben una orden y se subieron a la barca sin esperar más detalles, simplemente agarraron camino. Ahora bien, usted se preguntará, ¿y cómo estos individuos se subieron en una barca sabiendo que había mal tiempo? Acuérdense que en este lago, según los historiadores, según la gente que ha estudiado estos lugares,
hay un fenómeno que de repente se suelta una tormenta. Acuérdense que es un lugar caliente y también es un lugar donde el frío y lo caliente se mezcla, pues eso hace una tormenta. Y esto fue lo que sucedió. Ahí se desatan tormentas de la noche a la mañana. Ahora, lo importante acá no es que Jesús no conoce los tiempos. ¿Por qué Jesús lo sube a la barca si Jesús conocía que venía una tormenta? Pues por cuanto Jesús conocía, él quería trabajar con sus discípulos. Y aquí vamos a ver en este estudio el día de hoy. Los discípulos empezaron el viaje por mandamiento del Señor. Como acabo de decir, eso había de declarar obediencia, y cuando eres obediente, Él te respalda. Y esto es bien interesante. Cuando nosotros somos personas obedientes, Dios nos respalda. Ahora, si nosotros andamos en desobediencia, pues lamentablemente vas a ver la gloria de Dios, sí, la vas a ver, porque Dios no deja su palabra en vergüenza. Pero ¿sabes qué? El respaldo de Dios va a estar un poquito detenido. La bendición de Dios se puede detener, porque déjeme decirle, usted como padre, y se lo digo a usted como padre, si su hijo es un poco rebelde, usted le va a dar todo lo que él quiere o todo lo que él pide. Pregúnteselo usted y respóndase usted mismo. Ahora, ¿cuánto más con el padre? Pero usted dirá, no, hermano, pero yo no soy rebelde. Hágase un autoanálisis y usted lo verá. Ahora, si usted no lo es y usted cree que no lo es, vuelvo y repito, hágase un autoanálisis y usted va a ver las cosas que usted ha hecho o que no ha hecho. Así que lo dejo en su criterio. Jesús acaba de alimentar a una gran multitud, según los anteriores pasajes bíblicos, y ellos vieron, los discípulos vieron ese tremendo milagro que Jesús acababa de hacer. Ahora se proponía ir al otro lado de la ribera del lago donde envió a sus discípulos por adelantado. Su destino era Betsaida, cuyo nombre significa casa de pesca. ¿Por qué razón? Porque era un lugar que estaba en las riberas del lago y la gente en su mayoría se dedicaban allí a lo que es la pesca. Esto implicaba que había que superar los obstáculos. Ahora bien, se cree que ahí había muchas personas que iban a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, cuando hay una gran victoria, siempre hay una gran oposición en el camino. Siempre hubo despedido, se fue al monte a orar. Después que los había despedido, se fue al monte a orar. Así que el verso 46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Se da cuenta? Jesús toma una iniciativa, los manda adelante, pero Él no se queda viendo televisión, viendo qué sé yo. Él se fue a orar. Y esto es lo que hace un líder, y esto es lo que diferencia a un líder a un motivador. El líder manda al equipo, pero él se queda trabajando, hablando con el Padre, pidiendo dirección al Padre, pidiendo cómo hacer las cosas. Y esto es lo interesante. Cuando usted no ve al líder cerca de usted es porque él está trabajando, está pidiendo a Dios las estrategias de cómo hacer el trabajo que hay que desempeñar. Después de esto, él empieza a hacer algo interesante, a hablar con el Padre. Jesús mismo nos da el ejemplo de qué es lo que se debe de hacer como líderes, es buscar la presencia de Dios, aún después de un milagro. Fíjense que es interesante porque Jesús hace un tremendo milagro, un milagroso, grandote milagro, vamos a decirlo así, no un milagrazote de esos. Y Jesús no se queda celebrando. Nosotros a veces vemos un milagro muy pequeño y lo pensamos y oye, nos volvemos locos porque claro, un milagro es un milagro, ¿no? Pero Jesús en realidad hace un tremendo milagro y ¿sabe lo que hace? No se queda celebrando. Él se va y empieza a hablar con el Padre. Y el trabajo sigue. Empieza a enviar a sus discípulos adelantados para ir hacia el destino donde se había propuesto en su corazón ir. Así que a través de la oración, Dios nos da un ejemplo acá que nosotros, a pesar de que Jesús tenía el poder para hacer las cosas, Él siempre nos da el ejemplo de que tenemos que orar. Por muy espiritual que usted sea, por muy erudito que usted sea, por mucha palabra que usted sepa, necesita mantenerse en oración. Eso es importante. La oración te capacita, la oración te fortalece, la oración te equipa, la oración te hace enfrentar las circunstancias de la vida. Así que es muy importante que nosotros
conozcamos a Dios a través de la oración. Vamos al verso 47 y 48, dice, de Marcos capítulo 6. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Note los detalles que Marcos utiliza para escribir estos pasajes bíblicos. Y viniéndoles y viéndoles, oiga bien, Jesús está solo en tierra, pero Jesús no está perdiendo la vista de sus discípulos. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. En este caso, en particular, vemos los discípulos sufriendo. Ellos ya habían avanzado varios kilómetros en el mar. Acuérdense, es un lago bastante grande, un mar mucho grande. Así que ellos iban hacia la conquista, ellos iban a donde Jesús los envió. Pero se encontraron con un obstáculo llamado tormenta. Y son de las tormentas que nosotros no nos queremos encontrar en la vida. Hay cosas en la vida que usted y yo no queremos encontrarnos. Y una de ellas es las tormentas. Aparece la fatiga, es decir, hay cansancio, desaliento. Eso es lo que llega cuando usted encuentra una tormenta. Fatiga, cansancio, usted quiere tirar la toalla, porque eso le pasó a los discípulos de noche. Y la cuarta vigilia es el lugar más oscuro, tipo 3 de la mañana. Es el momento más oscuro de la noche, por si usted no lo sabía. Hay veces que decimos nosotros, entró la noche, pero el momento más oscuro es cuando va a amanecer. Así que a las tipo 3 de la mañana está bien oscuro. Pero algo que me llama la atención es que Jesús estaba en tierra, pero sabe que Él no perdía la mirada de sus discípulos. Por eso el tema de hoy es, Dios cuida de nosotros a pesar que nos encontramos en medio de dificultades, en medio de tribulaciones, en medio de problemas. Y esto es lo bonito de la palabra de Dios, que Jesús manda a sus discípulos, pero Él no los perdía de vista. Él dice que los estaba viendo, remando, sabiendo que los vientos eran contrarios. Estaba orando y viendo a sus discípulos a distancia. Así que el tema es bien interesante. Dios cuida de nosotros. A pesar de las dificultades que estamos pasando, Dios no te ha dejado solo. Dios no te ha dejado sola. Él sabe y conoce. Él te está viendo. A pesar que tú no lo ves, porque en la dificultad es cuando menos miramos a Dios. Él está viendo. Aunque tú no sientas su presencia, aunque tú no veas nada a tu alrededor, Él te está observando. Y eso es lo que sucedió acá con los discípulos. A pesar que ellos no lo miraban, no sentían su presencia, Él estaba observando. Y a pesar de eso, Él tiene cuidado de nosotros. Él te deja, te da lazo, para que tú aprendas y te hagas un varón o una mujer de fe. Mire, el maestro siempre está enseñando a sus discípulos. Y esto es lo interesante. El maestro siempre está enseñando a sus discípulos. Y esta fue una clase de enseñanzas o de enseñanza que Dios le dio. Dios se manifiesta en momentos oportunos. En momentos oportunos Dios se aparece. En el momento que tú no ves la salida, Él aparece. Verso 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, dice Marcos, dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y aquí es el instante en lo más oscuro de tu vida, en el momento más difícil de tu situación, es cuando Jesús se aparece, es cuando Jesús llega. Desde ahí Jesús pudo ver que los discípulos estaban pasando momentos difíciles, pero Él los estaba dejando. ¿Sabe por qué? Porque Él quería formar el carácter en ellos. Él quería que ellos aprendieran a confiar en Dios, pues ellos estaban pasando momentos muy, pero muy difíciles, al igual que todos nosotros. Siempre estamos pasando momentos difíciles en la vida, pues navegaban contra los vientos, dice la poderosa palabra de Dios. Poco antes del amanecer es el momento más oscuro, como yo les dije. Así que ellos estaban a oscuras, vientos contrarios, remando y de noche cansados. Mira, había un sinnúmero. Acuérdense que, para que podamos entender esto, ellos habían estado escuchando a Jesús por muchas horas cuando Él estaba dando el sermón, y después vinieron ellos y le dieron de comer, dice la Biblia, 5,000 hombres sin contar los niños y las mujeres.
era una gran multitud. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos de nosotros hemos hecho una fiesta en alguna ocasión? Una quinceañera, una boda o un aniversario de bodas. ¿Verdad que es cansado? Mire, de repartirle comida a tanta gente, y no solamente eso, dice que después recogieron todo lo que se quedó, porque eso sucede siempre en las fiestas, ¿no? Todo el mundo come y se va, y los anfitriones tienen que recoger todo el reguero que quedó. No, los discípulos empezaron a recoger todo lo que había sobrado, y después pues ellos empezaron a emprender este camino. O sea, habían pasado un día bastante fatigado, para que ahora en la noche, tipo 3 de la mañana, no estamos hablando 6 de la tarde, ellos navegaron durante toda la tarde. Acuérdense que cuando Jesús le da de comer a la multitud, ellos mismos le recomendaron, deja que se vayan porque es de noche y que busquen comida en los campos. Y Jesús les dijo, deben de comer vosotros. Eso es lo que está anterior a este suceso. Entonces ellos en ese lapso de tiempo quizás se les hizo de noche, ya de tarde, y agarraron la nave y empezaron a navegar. 3 de la mañana. ¿Usted no cree que es cansado? Es cansado. Pero aún ahí Jesús los dejó que ellos hicieran su trabajo, que remaran, que aprendieran a navegar contra los vientos. Así que viéndoles remar con gran dificultad, para Jesús no era nada extraño esto. Él conocía los tiempos y los momentos. Así que la barca estaba en medio de la mar, azotada por los vientos, una tormenta terrible que ya rompía la barca. Así que cerca de la cuarta vigilia, que ya lo explicamos, Jesús no estaba desapercibido. Él estaba viendo el suceso. Todo lo que te está sucediendo alrededor, Dios lo está viendo. Usted se preguntará, como empezamos el estudio, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy cristiano, si yo voy a la iglesia, yo estoy los miércoles en el culto de oración, yo estoy los sábados en el servicio de oración y de ayuno, yo estoy los domingos en los 2 servicios, pero me sigue pasando esto. ¿Por qué? Porque Dios te está procesando, pero Él no te ha dejado solo ni sola. Dios siempre está contigo a pesar de los momentos difíciles. Y esta es la pregunta que a veces nos hacemos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? No, si a usted le han predicado un evangelio, ven a Cristo y tus problemas se van a ir de tu vida, se van a mantener lejos de ti. Estamos mal, estamos predicando mal. Hay un hombre en la Biblia que se menciona llamado Job. Este hombre era un hombre íntegro, intachable, el mismo Dios lo dice. Pero ¿sabe qué? Le sucedió algo tremendo, le vino una tormenta de crisis. El hombre perdió en un solo día, perdió todo lo que tenía, todo. Incluso perdió a lo más preciado, que son los hijos. Lo perdió todo. Pero a pesar de eso, este hombre, si usted estudia su vida, no renegó contra Dios, sino que Dios quitó, sea su nombre glorificado. Fueron las palabras que salieron de la boca de aquel hombre donde estaba pasando un proceso. Ahora, para nosotros entender esto tenemos que madurar. Para usted entender que lo que le está pasando es un proceso y eso se necesita mucha madurez. Y no renegar, oiga, eso es lo que quería decir, no renegar, es porque usted ha madurado. Así que yo sigo avanzando acá en el estudio, andando sobre el mar. Jesús se les aparece caminando sobre el mar. Mateo lo dice de esta forma en el 14:24, dice Mateo, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Ahora, aquí vemos algo que Jesús llega caminando sobre el mar. Y esto es bien interesante porque Jesús aparece en el momento oportuno, en el momento preciso, y les dice, ánimo. Y esto es lo que Jesús hace. Mire, Él dice que camina, y según Marcos dice que iba caminando casi como pasándoles al lado para que ellos lo vieran y quizás dijeran, ahí viene el maestro. Pero ¿sabe qué? Al contrario, ellos dijeron, un fantasma. Empezaron a gritar y no es para nada fácil. Oiga, en medio de una tormenta usted ve a alguien caminando entre el mar. Oiga, yo no sé, estos tipos no salieron corriendo porque estaban rodeados de agua, si no hubiesen salido corriendo. Y esto es bien interesante, ¿sabe? Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles en la vida, lo primero que se nos da es por ver cosas que no son de nuestro ambiente. Siempre estamos pensando lo peor. Y esto es normal en el ser humano. Es normal. Así que mire, la enseñanza de hoy es que Él cuida de nosotros. Jesús pasa al lado, pero ahí mismo les dice, ánimo, soy yo. Ánimo, soy yo. Así que
su presencia y sus palabras lo cambian todo. En el verso 51 del capítulo 6 de Marcos dice que Jesús subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos asombrados en gran manera y se maravillaban. Así que una de las cosas que Jesús hace, pasa al lado de ellos, pero al ver que estaban asustados, Él sube a la barca con ellos. Y esto es lo interesante, porque mientras Jesús va caminando sobre el agua, la tormenta persiste. O sea que a Jesús no lo asusta la tormenta, Él camina en medio de la tormenta. ¿Y qué nos enseña Jesús acá? Es que nosotros debemos de tener calma y caminar aún en medio de la tormenta. Mire, esta es una moraleja que me la encontré en un libro. Y hay un capitán que manda a uno de sus soldados a una misión. Este capitán le dice al soldado: llévate este radio y vamos a estar en comunicación. Cuando este soldado va, lo agarra una tormenta. El soldado le dice: capitán, estoy en medio de una tormenta, ¿qué hago? El capitán le dice: sigue. El soldado le dice: no veo nada. Y el capitán le dice: sigue, sigue. Y esas eran las palabras del capitán: sigue, sigue, sigue. Y el soldado gritaba: no veo nada, está difícil, la tormenta está muy fuerte. Sigue y sigue hasta que salió de la tormenta. Cuando sale de la tormenta, el soldado le dice: ya salí, capitán. Y le dice el capitán: ¿qué hubiese pasado si te quedas varado donde estaba la tormenta? Aún estuvieses en la tormenta. Entonces, esto es lo interesante. Mire, cuando usted está siendo azotado por una tormenta, usted no tiene que detenerse y decir: ay, que se haga la voluntad del Padre, aquí me quedo, si aquí muero, pues es su voluntad. No, usted tiene que avanzar en la vida. En medio de la crisis, en medio de la tormenta, no se quede parado. No se quede usted diciendo: bueno, que se haga la voluntad de Dios, al fin y al cabo yo ya hice lo que tenía que hacer. No, usted tiene que avanzar, seguir caminando. Eso es lo que Jesús nos enseña. Hay una tormenta que está azotando a los discípulos y Jesús va caminando en medio de la tormenta. Ellos están en una barca peleando para sobrevivir y Jesús va tranquilo en medio de las olas caminando hacia ellos. Y ve lo que enseña Jesús. Jesús nos está enseñando que a pesar de tu tormenta, no te sientas. Mire, hay personas que en los momentos más difíciles de su vida están enfermos, quebrantados de salud. Es cuando menos van a la iglesia. Sí, y debería ser lo contrario. Entre más dificultades tengamos, entre más enfermedades nos estén atacando, es cuando más debemos ir a la iglesia, porque ahí está la fuente. ¿Qué hacían aquellas personas que estaban en el pozo de Betesda? Dice que estaban ahí, cuando oían el mover del ángel en el agua, corrían y se metían en el agua para ser sanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues al ver el mover de Dios, es buscar esa presencia y buscar nuestra propia sanidad. Ahora, yo no le estoy diciendo que Dios no está con usted. De hecho, lo estamos diciendo y lo estamos confirmando. Dios siempre está con usted. Pero hay manifestaciones que se hacen presentes, se hacen visibles, que nosotros debemos de aprovecharlas y meternos en esa presencia, en ese mover de Dios, para poder encontrar nuestra sanidad. Entonces acá vemos a Jesús tranquilo caminando en medio de la tormenta. Ellos se asustan porque no lo conocieron. Pero en el verso 51, como vimos, Jesús se les acerca. Bueno, si leemos el 50, si regresamos al 50, con el 49 y 50 dice: viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vean lo que Jesús les dijo. Entonces Jesús en medio de la tormenta está caminando y ellos asustados. Ahí es donde vemos la diferencia entre nosotros y el maestro. El maestro, a pesar de que está siendo también azotado, él va caminando, él no lleva una yola, él no lleva ni tan siquiera una plancha de esas que usan para esquiar. No, él va caminando sobre el agua. Claro, es Dios. Él es Jesús de Nazaret, él es el dueño de todo. Él hace con la naturaleza y la naturaleza le obedece. Y yo no, hasta este momento, he tratado de meterme en la piscina para caminar sobre el agua y me hundo. No sé si por el peso, por otra cosa, por falta de fe, pero
Jesús caminó sobre el agua. Y hasta el momento yo no he visto a nadie caminar sobre el agua. Él es el único que lo hizo. Pero el caso es que nos enseña que a pesar de la tormenta no nos quedemos parados. Caminemos en medio de la tormenta y lleguemos a puerto seguro. Jesús les dice, tomad ánimo, no temáis. Así que ya leímos el 51, voy a seguir avanzando porque el 52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aquí está el punto importante. Los discípulos eran obedientes y cuando tú eres obediente Dios te respalda. Dios te va a respaldar. Ellos hicieron lo que Dios les mandó. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer lo que Dios nos manda. Ahora, todo tiene un orden. Usted no puede hacer las cosas como se le dé la gana. Sí, imagínense, a mí me dicen, vete para la India. Yo tengo una familia, yo tengo una esposa, tengo un pastor, tengo un líder a quien debo de comunicarle. Mire, ore por mí, me están haciendo una invitación para tal lugar. ¿Qué usted cree? Será el tiempo de Dios. Y Dios me va a confirmar a través de mi pastor. No es agarrar así mis maletas y agarrar y cuando el pastor se da cuenta, yo estoy en Pakistán allá predicando el evangelio. Y yo digo, no, yo aquí estoy haciendo la obra de Dios. No, todo tiene un reglamento. Los discípulos cometieron una de las cosas importantes, obedecieron el mandato de Dios. Jesús los envió, era su líder, era su maestro. Y ninguno, si usted lee, ninguno dice que se puso renuente y le dijo, mire, yo estoy cansado, maestro, yo me voy a quedar durmiendo y en la mañana me voy, ahí los alcanzo. No, ellos hicieron lo que Dios les mandó hacer. Ahora, Dios respaldó esa obediencia. ¿Tú quieres ver el respaldo de Dios? Empieza a caminar como se debe de caminar y verás el respaldo de Dios en tu vida. Nosotros acabamos de hacer un viaje misionero con un grupo de hermanas y hermanos, pero todo fue dirigido por las cosas que se deben de hacer. Se habló con los líderes y llevábamos la bendición de Dios y Dios nos respaldó de una manera súper bien, súper maravilloso. Así que hagamos las cosas como se deben de hacer y en el momento de dificultad, en el momento de tormenta, Dios nos va a respaldar. Porque ¿qué sucede si ellos hubiesen agarrado el barco si Jesús no lo hubiese mandado? Jesús les hubiese dicho, ¿y quién nos mandó meterse en ese barco a esta hora? Porque ese es el detalle. Mire, usted se mete en problemas y le llama a su líder, mire que estoy aquí en una dificultad. Y el líder le dice, pero usted no me dijo que iba para allá. Ah, pero que Dios me dijo. Bueno, si Dios le dijo, Dios le va a confirmar con alguien. Pero este es el tema. El tema es que Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando nosotros buscamos de Dios, Dios está en el momento preciso para nosotros. Así que yo cierro en esta noche con el verso 52 que dice así: porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este es el problema. Nosotros queremos ver la gloria de Dios a nuestro favor. Tenemos que tener un corazón más sensible, un corazón de carne. ¿Qué es un corazón de carne? Un corazón que se duele. Mire, es bonito predicar. A mí me encanta enseñar, a mí me encanta predicar. Pero ¿sabe qué? De nada me sirve estar aquí enfrente de ustedes cuando yo veo la necesidad y le paso de largo. Me vuelvo como aquella parábola que Jesús comentó acerca del fariseo y el maestro, que pasaron y vieron aquel golpeado, el samaritano, ¿se acuerdan? La parábola del buen samaritano. Porque nosotros necesitamos hacer un complemento. Sí, es bonito enseñar, hay que hacerlo, pero ¿sabe qué? Hay que ensuciarnos las manos para que nuestro corazón también esté dócil. Sí, porque puede haber arrogancia en nosotros. Hay gente que se paran acá enfrente y empiezan a regañar a todo el mundo. Y una de las palabras que yo he escuchado mucho es, ¿dónde estuviera usted si Dios no hubiera venido por usted? ¿Y yo dónde estuviera? ¿Que yo soy un ángel, un arcángel o qué? No, es por su misericordia que yo estoy enfrente de ustedes. Si yo estoy aquí enfrente no es porque yo tengo coraje de hacerlo, es porque Dios en su misericordia me ha permitido que yo esté acá. Si no fuera por Él, yo estuviera acostado en un sofá ahí durmiendo. Pero ¿sabe qué? Es por su misericordia que yo estoy acá y por obediencia a Él. Porque Dios ha sido bueno, demasiado bueno con nosotros. Así que debemos de chequear nuestro corazón. ¿Qué tan sensible está nuestro corazón? Ellos no entendieron el milagro de los panes allá al otro lado.
Así que es muy importante que nosotros entendamos que Jesús no nos va a dejar solos cuando estemos bajo su obediencia, caminando bajo su voluntad. Por falta del maestro, ellos no encontraron la tormenta, sino fue por la dureza de su corazón. Dios requiere corazones sensibles, mansos, enseñables, que nos dejemos enseñar. Una de las palabras que yo siempre digo y la seguiré diciendo, que yo seguiré siendo un discípulo de Jesucristo. Seguiré siendo un discípulo. Me preocupa cuando una persona empieza a ponerse otras clases de títulos, pero no, yo seguiré siendo un discípulo, porque el discípulo es aquel que tiene un corazón enseñable, que yo sé que no lo sé todo y necesito cada día aprender más del maestro. Por eso rara vez usted me va a escuchar aquí diciendo, Dios te dice esto y Dios quiere que... No, porque yo entiendo que necesito aprender, y para yo mencionar, hablar, que Dios me dijo que le diga esto, yo tengo que estar 100% seguro que Él me lo dijo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Los discípulos siempre fueron bien cautelosos en esa área. Busque y estudie la vida de los discípulos. Ellos hicieron todas las cosas correctas. Es más, cuando Pedro y Juan llegan a la hermosa, ¿qué le dijeron al paralítico? En el nombre de Jesús de Nazaret, te decimos, levántate y camina. Hoy en día mucha gente le dicen a los enfermos, levántate. Y ya no mencionan ni el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto un corazón orgulloso, arrogante. Y tenemos que tener cuidado con eso. Necesitamos tener un corazón más sensible y saber que nosotros sin Cristo no somos nada. Así que esta fue la reflexión del día de hoy. Espero en Dios que haya sido de grata bendición para tu vida. Acuérdese que Dios siempre está en medio de tu tormenta. Él te está viendo. Probablemente no lo sientes ni lo ves, pero Él te está observando. Y si tú eres obediente y cumples, aunque haya fatiga, sueño, sigue haciendo la voluntad de Dios. Y lo otro es, no te quedes varado en medio de la tormenta. Sigue remando, sigue caminando, aunque las cosas las veas difíciles en tu vida y sea el momento más oscuro de tu momento de tu vida. Sigue caminando, porque Dios te va a premiar en el momento oportuno. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te multiplique y que te dé muchas cosas que Él tiene preparadas para ti. Oramos. Padre, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me das de compartir con mis hermanos esta pequeña reflexión. Te pido, Señor, por aquellas personas que han perdido un ser querido, dale fortaleza, Señor. Dale, Señor, esa paz que tú solo das. Padre amado, te pido por mis hermanos, Señor, y mis hermanas que están pasando momentos difíciles. Ayúdales, Señor amado. Te pido, Padre, por aquellos amigos que son simpatizantes de este programa. Bendíceles sus vidas, Señor. Gracias por ellos, porque comparten el video, Señor, y tú estás hablando a sus vidas de una manera muy especial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acuérdese, aunque estés pasando el momento más difícil de tu vida, Dios te está observando. Él está contigo y está al cuidado de ti. Dios cuida de nosotros. Bendiciones. Bye bye.